¿Reconocen esta intro? Y si sí reconocen esa intro, espero que también reconozcan la novela que inspiró esa película, El Resplandor, de Stephen King. Hoy vamos a hablar de esa novela y de muchas otras del autor. Para eso, tengo el gusto de tener como invitado a Mali, el administrador de Para qué leer. Él es uno de los booktubers más importantes en la escena mexicana. Así que sin más, y pidiéndoles que se suscriban, que le den like al video y activen la campanita, vamos al video. Hola, ¿qué tal? Lo prometido es deuda y en este canal también se va a hablar de literatura. Es por eso que hoy tengo aquí a Mali del canal de Para qué leer. ¿Cómo estás, Mali? Muy bien, muchas gracias por la invitación a tu canal para hablar de lo que más nos gusta, que son los libros, indiscutiblemente. Y en especial vamos a hablar de un título. Va, va, va. El Resplandor. Y de un buen vez. Pero antes de empezar con El Resplandor, me gustaría preguntarte, ¿cómo empezó tu gusto por la literatura de King? Ok. Eso me remonta hace muchos años atrás, en etapa pues preparatoriana. Fíjate que yo caí en los libros por la circunstancia de soledad. O sea, yo siempre he sido una persona que ha sido muy maltratada, no te lo voy a negar. Entonces, por eso así titulé a mi canal. ¿Para qué leer? Para seguir resistiendo. O sea, era mi escape. Los libros eran mi escape. Entonces, cuando llega Stephen King a mi vida, llegó justamente con la novela de Carrie White, porque yo quería ser ese gran villano. Yo quería cobrar esta venganza a todas estas personas que me han maltratado y me han humillado. Quería literalmente tener ese poder telepático y quemarlos, asesinarlos. O sea, sentí ese impulso a la hora del horror de yo soy Carrie, yo soy este ser incomprendido, yo soy este ser lastimado, yo soy este ser burlado por mis compañeros que decían, a ti nadie te va a querer, nadie te va a hacer caso, eres un ser despreciable. Y que hoy en día sigo recibiendo ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, al encontrar a Carrie y sentirme parte, sentirme, como dirían los grandes filósofos, el significado de la otredad, cuando te identificas con un personaje en las letras, hacen que la novela te lo devores. Y amé los libros, amé la lectura. Y fue algo fascinante, fue algo extraordinario, porque por primera vez en la vida decía, me gusta leer, me gusta entrar a una historia y sentirme parte de su trama, pero sobre todo entendí esa esencia que tiene la literatura de terror, el querer ser el villano, el entender ese miedo, el entender esa venganza, el entender el dolor. Porque cuando tú lees una historia de romance, dices, ay, qué bonito se siente que te besen, que te quieren, que te cuiden, que te adoren, que te idolatren. Porque lo puedes encontrar con una mascota, lo puedes encontrar con tu familia. Pero el sentimiento del horror, del miedo, que está latente en nuestros corazones, es el sentimiento más perfecto porque como seres humanos, como seres psicosociales, siempre tenemos el miedo a seguir sobreviviendo. ¿Y qué pasa si muero solo? ¿Qué pasa si no encuentro trabajo? ¿Qué pasa si me está engañando? Ese miedo siempre está permanente. ¿Qué pasa si me voy de antro, me doy de fiesta y camino en una calle a las 2, 3 de la mañana y no escucho nada más que mis pasos? Ese miedo a sobrevivir, ese miedo a ¿qué me va a pasar? O el miedo a perder a tu mamá, el miedo a perder a tu papá, el miedo a perder a tu hermano o a tu hermana, está muy presente. Y escribir horror, escribir terror es la cosa más complicada porque todos los seres humanos tenemos miedos diferentes. Pero Stephen King, sobre todo, en su primera etapa de escritor, logró eso.
el miedo real, el miedo realista, el miedo que todo mundo puede vivir. Porque con Carrie es el miedo a no sentirse querido, el sentirse menospreciado y no encajar. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con Cuyo? El miedo a voy a perder a mi hijo metido en un carro por deshidratación porque hay un perro asesino que me quiere matar. El miedo en Cementerio de Mascotas de perder a un hijo, de perder a un ser amado. Eso hizo que Stephen King en su primera etapa fuera el maestro del horror, porque no solamente mezcló cosas paranormales, metió ese sentimiento que que todo mundo cruzó en su cabeza. Por ejemplo, ahorita que mencionas El Resplandor, el miedo a que tu marido te mate por un golpe, el miedo a que está viendo a otra mujer, el miedo a no encontrar trabajo, y en ocasiones hasta el miedo que tu propio padre, que según esto es el ser en el cual tienes que confiar, te pueda matar de un golpe. Y utilizó como escenario un lugar maldito, que queda por de lado, muy aparte, porque se enfoca en este miedo con Jack Torrance, porque es el padre malvado, el esposo malvado y el inútil socialmente porque no encuentra un trabajo, Un fracasado. un fracasado. ¿Y cuántos seres humanos no cometen crímenes por el miedo al fracaso? Y dices, wow, una exquisitez. Y por esa razón me adentré al universo King porque lo sentí palpable, lo sentí real, lo sentí un miedo que todos hemos tenido o hemos cruzado en la cabeza una vez en nuestra vida. Aquí fantasmas, sí. Yo Sí. considero que el mayor fantasma de aquí es el alcoholismo. Aparte, no, es que, amigo, hay muchísimas vertientes en El Resplandor, porque volvemos a la misma circunstancia. Ahí tienes también, por ejemplo, el miedo al qué dirán por esta pareja de homosexuales que encuentras, que se representan con máscaras, Ujú. que tú dices, wow, el miedo de la mujer en esta habitación, este fantasmas putrefacto de habitación 217, que es deseo. Yo como hombre puedo cumplir. Y esa parte me encanta. Yo entro, eyaculo y sin problema. Pero eso no quiere decir que mi pareja llegue a un orgasmo. Y que literalmente Stephen King utiliza esta mujer femenina putrefacta para utilizar el miedo al deseo, el miedo al orgasmo, el miedo al cuerpo como objeto de deseo. Dices, ¡ay, qué fascinante! Porque, como bien lo mencionas, muy aparte de la adicción del alcohol, todos los fantasmas que hay en el Overlook utilizan el miedo por ser homosexual, por estos personajes con careta, el miedo a vivir una historia repetida con Lloyd el cantinero, que lo único que tiene que hacer es servir tragos y nadie le pregunta cómo estás, cómo va tu vida. Lo único que tiene que hacer es escuchar y servir, escuchar y servir, escuchar y servir. El miedo a sentirte diferente por el hecho que tienes un don como El Resplandor, con Dick Halloran. Y, y lo sabe mezclar también King con sus fantasmas sin dejar de lado el miedo de, es mi familia, tengo que creer en mi familia, pero mi propia familia está provocando el horror. Es muy bueno, es muy padre. Es uno de los tres, era muchísima maldad, pero no maldad paranormal, Maldad humana. maldad humana. Y la explosión, iba a decir explotación, perdón, la explosión es por culpa de que un lugar embrujado te ponga frente a frente a decirte, el horror vive en ti. Yo lo único que estoy haciendo es mostrártelo, pero tú eres el causante de todas tus desgracias. Yo creo que uno de los mejores parajes del libro, no sé qué opines tú, es Uh -huh, precisamente todo el transcurso que tuvo que hacer Dick Hallorann para volver al Overlook. uh -huh, uh -huh. Es una etapa del libro que al menos yo fue la que más disfruté, porque si lo llevamos a la película de Kubrick es, ya llegó. Uh Acá no, -huh, acá tuvo que sufrir uh días -huh. para llegar hasta allá.
Y eso Ujú, muestra un sentimiento humano de preocupación, de ujú, empatía. ujú. Además de, si nos vamos por este ámbito, el uso de la claustrofobia, lo que utilizó, por ejemplo, este gran experimento humano que es Big Brother. ¿Qué pasa cuando metes a 4 o 5 seres humanos a un lugar y no tienes ninguna red social, no tienes ningún medio y tienes que vivir las 24 horas encerrado ahí? Porque en un principio, aunque sabes que el Overlook tiene unas características fantasmagóricas como lugar infernal, también está ese punto de, ¿y si tú te vuelves loco por la rutina? Si tú te vuelves loco por la monotonía, ¿qué pasa cuando tú estás encerrado y no tienes ni televisión, ni red, ni nada? Eres tú y el lugar. Pero Y eso King lo sabe ampliar perfectamente. en ese sentido yo creo que Dime, también dime. se puede interpretar de que a pesar de que tenemos muchas cosas, a veces el encierro no es buen compañero. Porque sí, en el Overlook no había tele, no había teléfono, pero había cientos de habitaciones, la suite presidencial, había el tema del campo Ujú, de cricket, había muchas cosas como para estar distraído. ujú, Y sin embargo, eso te ujú, encerró. Y lo podemos ver ujú, ahora con el tema del confinamiento. Ahora tenemos ochocientos ujú. mil películas a la mano, libros, videojuegos, y aún así a muchas personas les cuesta bastante estar encerrados. Porque te da miedo. Y volvemos a ese punto. Te da miedo a perder, porque somos animales psicosociales, diría el señor Freud. Si tú no convives, tú no platicas, tú no te relacionas, te sientes incompleto. Y entonces Stephen King, con este Overlook, ¿qué pasa cuando no tienes a nadie del cual hablar? Empiezas a inventar fantasmas. Entonces el Overlook es como tu salida, es como este ojo de Big Brother que tiene las grandes distopías como El Gran Hermano en 1984 de George Orwell. No te preocupes, tu propia mente va a crear a tu confesor, que fue, lo dije, el cantinero. Y entonces esta paradoja extraordinaria en El Resplandor de, yo sé que está embrujado, pero si yo soy un ser consciente y me empiezo a mentalizar de, no es un hotel nada más, los fantasmas no existen, ¿cómo es posible que me esté espantando un pasillo gigantesco? Ya son alucinaciones mías por el encierro. Esa psicología que maneja Stephen King es fascinante, porque si tú estuvieras en el lugar de Danny Torrance, su madre, están como en el punto de superstición, de esto no está pasando, no está pasando, no está pasando, no está pasando. Y pues son alucinaciones mías, pero sabe quién justamente mezclarle, porque pues Wendy no sabe en lo absoluto nada de que Danny tiene un don. Y Wendy tampoco sabe que está siendo el espíritu del Overlook que está poseyendo a su marido. Porque antes de llegar al Overlook, él también había tenido arranques violentos. El tema del Y brazo. entonces está exactamente, el te voy a dar tu medicina, doc. Y eso es algo riquísimo por parte de la novela, sobre todo del Resplandor, porque estás peleándote con la superstición por parte de Wendy, estás peleándote con la parte paranormal que sabes que existe en el Overlook gracias a este gran don que tiene Dani, y al mismo tiempo estás peleando con tu adicción en el alcohol, con esta droga, porque Torrance está con la idea de es por la abstinencia, porque no tengo alcohol, no porque lo está poseyendo el Overlook. Y entonces, como bien lo mencionas, son 3 miedos. El miedo al ser que amo, el miedo al ámbito paranormal y el miedo a la adicción, el miedo a la abstinencia del alcohol. Hay una escena que me Y que parece, explota indiscutiblemente por el encierro.
Hay una escena que me parece sublime, donde Ujú, estaba ya apurando a los animales de Seto y siente que se ujú, mueven, pero ujú, no lo ve. Y él mismo se dice, es locura. ujú, Esa escena creo que refleja que el propio Jack Torrance, aunque se hacía el que no, sabía que algo estaba mal con él. ujú. Tú lo has dicho perfectamente. Es lo que en psicología se llama delirium tremens. Cuando arrancas de tu organismo el alcohol sabiendo que ya lo estás asimilando como el tabaco, empiezas a alucinar, empiezas a crear cosas para cubrir esa necesidad. Y estos grandes setos, o por ejemplo la escena con el nido de avispas, que también es catártica, que dices que no tenía nada y de la nada empiezan a salir las abejas. Es muy Él fuerte. todavía dice, yo estaba seguro que no tenía nada. Ajá, porque es esta parte de delirium tremens de, ¿habrá sido alucinación mía? En verdad, en verdad constaté perfectamente con mis 5 sentidos que no había abejas ahí. Estoy loco. Y esa parte, como bien lo mencionas, es fantástica en el terror, porque muy principal del género que es Lovecraft es, hay una frase muy hermosa de Lovecraft en la novela de Dagon, que dice, ¿en qué momento un ser humano sabe que no está loco? ¿En qué momento? Nadie lo sabe. Y te hace un análisis fascinante. O el mismo Marqués de Sade en sus 120 días de Somoza considerado como una gran obra del horror. ¿En qué momento el ahorcar a mi pareja en el acto sexual o darle una nalgada significa que yo estoy enfermo de mi cabeza? Muchas personas dicen, no, pues es un acto normal por la pasión, pero otros dicen, no, qué aberrante que quieras ahorcar a tu pareja y le quieras decir de groserías y darle nalgadas. Para muchos es una perversión. Y volvemos a la misma idea del Resplandor de King. ¿En qué momento tú te aseguras que no estás loco, que no estás perdiendo la cabeza? Y creo Es que, una escena tan delicada y hermosa, muy, muy, muy padre. y otra cosa que reflejó King con muchos años después, es Uh que se -huh, vuelve un ciclo, uh porque -huh, lo mismo le pasó a Dani. uh -huh, justamente. Que bueno, si nos vamos a, híjole, voy a sacar mi profesión porque soy licenciado en pedagogía, voy a sacar mi profesión educativa, pero dicen que la educación que tienes en casa la reflejas cuando eres adulto. Por más de que tú sepas el lado malo, tú sepas las cosas negativas que tiene el alcohol, tu ejemplo masculino o tu ejemplo familiar va a predominar siempre. Y te voy a ser muy honesto, a mí me dio mucho coraje cuando leí Doctor Sueño, porque dije, ¿cómo es posible que Dani, viendo esa escena final, donde Jack, no sé si te puedo dar spoiler, Guardémoslo. ok, donde bueno, esa escena Termina mal. final, ajá, donde esa escena final, Jack Torras hace todo por Dani, y sabe Dani todo lo que vivió con un padre alcohólico violento, haya caído otra vez en el alcohol. O sea, realmente me causó mucho escozor. Porque si hubiera sido Dani, era de, no, no voy a cometer los mismos errores de mi padre. Pero ya dicen los grandes pedagogos, ya dice Sommerhill, ya dice Paulo Freire, como te eduquen, vas a ser como seas de adulto. Los mismos estereotipos. Solo que Dani Y sí encontró ayuda a tiempo. bueno, Tal vez no exactamente, tan a Daniel. tiempo, pero sí encontró la ayuda que tal vez su padre no tuvo o no quiso tener. Uh -huh. Pero que también
sintió ese punto como de karma o de empatía con Abra, porque dijo, bueno, yo recibí ayuda de Dick Halloran. Tengo yo que ¿Cómo recibir ayuda. yo no voy a... Ujú. Ahora a mí me toca ayudar a Abra Stone. Y desde El Resplandor, se lo dice Dee Caroline, yo te estoy enseñando para que tú en algún futuro seas el maestro. Ujú. Y de hecho, Así. algo que me gusta mucho del otro sueño, perdón, es el inicio, cómo te cuentan la historia del pasado de Dee Caroline. Te das cuenta que de lo que tú mencionas, lo que ves de niño puede determinar muchas cosas de grande, para mal o para bien. Ujú, Dee Caroline encontró esa comprensión, ese amor en su abuela, ujú. y después se la dio a Dani. Así es. ¿Te gustaría a ti que King escribiera un libro de la historia de Caroline? No, realmente no creo. Te voy a ser muy honesto. O sea, cuando anunció una precuela que se llama Doctor Sueño, yo dije, ¿qué vas a hacer, King? O sea, Río dije, ¿qué vas a hacer? ¿Para qué arruinar una historia bien cerrada, bien cíclica? Creo que dejó más abierto el final de Cementerio de Mascotas que el final del Resplandor. Pero bueno, dije, bueno, es el autor y Y así, aparte lo así hizo por una la creatividad. encuesta. Tengo entendido que lo hizo por una encuesta que hizo en su página de internet, donde preguntaba a sus fans si querían La Torre Oscura 8 o una continuación de de Resplandor. Del Resplandor. Ujú. Yo digo, pues bueno, es válido, está bien. Es el autor y lo sabe hacer, ¿no? Pero no, yo creo que sobreexplotar una historia, no es favorable. O sea, yo siempre lo he dicho, no es favorable. Y lo tienes actualmente. El hecho de haber explotado Mr. Mercedes con Holly Ujú. no le ayudó nada. O sea, no le ayudó nada. Entonces yo digo, no. La verdad, no me gustaría una historia de Eric Halloran. Volviendo al Resplandor y la influencia de Edgar Allan Poe en el libro, ¿qué te parece? La influencia del Resplandor con Edgar Allan. Ok. Aunque sabemos que Lovecraft y Poe, junto con Christie, Agatha Christie, son maestros del género, creo que King hizo su trabajo estupendo. No le pidió nada a Edgar Allan Poe. Este baile de máscaras en la sala roja se asemeja mucho a la muerte roja de Edgar Allan Poe, ejemplo. Creo yo que King lo hizo suyo, agarró su creatividad, su escenario y punto. Diría un gran autor chileno, José Ignacio Valenzuela, escribir terror es lo mismo que escribir amor, porque siempre tiene los tres clichés: asesinos, eventos paranormales en algún lugar o monstruos. No hay más. Ya sabes tú cómo explotarlo con tu creatividad. Porque la novela romántica siempre es chico malo se enamora de chica buena. Esa es una. O personas que se enamoran antes de fallecer. Ahí está la otra. Uh-huh. O el clásico amor incestuoso de que yo sé que no me puedo enamorar de mi primo o de mi prima y ahí lo tenemos, ¿no? O el triángulo amoroso de ya me enamoré de la mejor amiga de mi amigo. Es lo mismo con el terror. Porque van a decir, ok, hago una novela negra como Mr. Mercedes. Ahí está. Van a decir, no, pues King le copió a Agatha Christie. Hago un hotel embrujado como el Overlook. Le estás copiando a Shirley Jackson con la mansión de Hill House. Es la misma circunstancia. Yo creo que lo que hace King con El Resplandor, aunque tenga ciertas referencias con Poe, con Lovecraft, con Shirley Jackson, con su propio estilo, creó una historia de fantasmas fascinante, por lo que mencionamos al principio de la conversación. El protagonista aquí no fue el lugar embrujado, no fueron los fantasmas del Overlook, fue el miedo real que tu ser amado
el ser que más confiaste, al ser que tú le dijiste frente a los ojos, eres el amor de mi vida, contigo quiero pasar la existencia, en algún momento se vuelva tu verdugo y sea el causante de tu muerte. Y eso hace que El Resplandor sea diferente a la muerte de la Máscara Roja, diferente a la mansión Hill House de Shirley Jackson o a la mansión maldita de Amityville. O a la casa de... Sí, la Amityville, de Aquí veo el horror. La de Jane Anson, exactamente. ¿Y qué opinas, por ejemplo, de que El Resplandor y Doctor Sueño no son el mismo género? ¿Crees que No. fue un acierto cambiarle el género a la secuela? Híjole, voy a parafrasear a King porque no me acuerdo bien la frase que mencionó. Pero King cuando sacó Doctor Sueño menciona que él escribía historias que le salen de la tripa. Son historias que quiso contar. No le importa el hecho de que haya querido espantar, que haya querido romantizar o que haya querido crear un monstruo como Rose la Chistera. Creo que más que nada el género o el cambio del género fue una historia que quiso contar King y le salió como él me lo menciona, le salió de la tripa. Y así muchos escritores son de, te llega la inspiración, me pongo a escribir y no importa el género. Tanto es así que el mismo King hoy en día dice, yo no soy escritor de terror, yo soy escritor de libros. Y ahí tienes Joyland, una gran novela juvenil. Ahí tienes Historia de Lizzie, que es con toques románticos. Ahí tienes la novela negra con Mr. Mercedes. Yo King ahorita es estoy leyendo Carretera Maldita y hasta donde voy se me hace un drama familiar, hasta donde voy. Sí, o la Larga Marcha, que es distópico, con ciencia ficción. El fugitivo también va por ese corte. Uh-huh. Y creo que es un acierto de King porque hay otros autores, John Katzenbach, que siempre se encierran en lo mismo y llegan a ser bastante pesado, sobre todo para los que ya leyeron más de un libro de él. Deja tu pesado, tan repetitivo y reiterativo, Ya te la que hasta, sabes. que hasta sus mismos lectores ya saben a dónde va a terminar. Y dices, ya sé hacia dónde va a acabar. Al último, ¿recomendarías El Resplandor para empezar con King? Porque sí hay muchas opiniones sobre con qué empezar con King y con qué no empezar con King. Yo en lo personal no empecé con El Resplandor. Yo lo primerito que leí de él se llama Camineo Grande, me parece, que vienen todos cosas sin estrellas. Uh-huh. Y me gustó para iniciar. Pero tú que has leído muchísimo de King, ¿lo recomendarías para iniciar? Ok, esa es también una pregunta muy complicada. Yo siempre he dicho, si tienes ganas de leerlo, lo vas a leer. Te guste o no te guste, sea pesado o no sea pesado. Si realmente tus ganas son, quiero leer El Resplandor, lo vas a leer. Así de simple. Pero para empezar, podría decir que sí, porque es de las primeras obras del autor. La tercera. Uh-huh. Es de las primeras obras. Entonces estaría bien para conocer la narrativa del autor. Además que es de las obras con los mejores finales que ha hecho King. Porque sabemos perfectamente que uno de los toques que hacen el estilo de este autor es que sus finales son horribles. O son finales muy abiertos, o son finales sacados de la manga, o son finales tan absurdos que digo, ay, tenías que ser tú, Stephen King. Por ejemplo, en Doctor Sueño, el final creo que para mí le faltó, mejor dicho, le sobraron páginas. Yo creo que el Uh-huh. Doctor Sueño con 10 paginitas menos hubiera estado muy bien el final. Uh-huh. Pero es que ahí está el estilo de King. O sea, tú sabes perfectamente que si vas a leer un nuevo libro de King, te vas a encontrar un horrible final. Pero es el estilo del autor. Tanto es así que hasta lo parodiaron en la versión cinematográfica de Parte 2, que sale King y ya sé que todo el mundo critica los finales de este autor, ¿no? Eso nos Por habla eso de te que digo. hasta él lo sabe. Uh-huh. Así es esto. En cambio, las primeras de King tienen un final bastante bien cerrado, muy hermético,
Y creo que sí es bastante adecuado para empezar, para conocer la narrativa del autor. Sí, Hiciste que me surgiera una buena pregunta. échela. ¿Cuál es tu final, sin spoilear, que menos te ha gustado de King? Ay, Dios. Ay, Dios mío. ¿Te digo el mío? Échelo, échelo. Rabia. Ok. De hecho, te puedo decir que es mi libro menos favorito de King. Dios, no Tal me vez, hagas esto. tal vez lo leí con muchas expectativas, Ujú. pero no terminé de hacer clic. Ok, sí. Es que, bueno, voy a primero responder tu pregunta, porque si me pongo a hablar de libros de King, esto se va a tardar horas. Para mí, uno de los peores finales de King fue el de La Torre Oscura. Es el peor final que he leído. ¿El de toda la saga? Sí, el final de La Torre Oscura. Por dos cosas. Uno, invertí más de 10 años leyendo esos libros. Toda la simbología, todos los significados, todo lo que encierra La Torre Oscura, que era para que es su obra magnum, era para que me dieras un final que valiera la pena por todos los años que invertí en ti y me dieras ese final. No voy a dar el spoiler, obviamente. Sí, porque yo Te no he quieres, empezado el camino, ¿eh? ajá, te quieres arrancar el cabello. Así te lo pongo. Te quieres arrancar el cabello del coraje. Porque es emotivo. Leer La Torre Oscura es muy emotivo. Porque creces con King. Te ayuda a ser investigador dentro de una propia literatura. Te provoca y te hace regresar a otros libros, que muy pocos autores lo logran. Porque llegas a un punto que, ay, esto lo leí en Insomnia, ay, esto lo leí en It, y quieres regresar al libro y buscar ese pasaje y, ay, mira qué bonito. Es hermoso que un autor se haga homenaje a sí mismo. Es hermoso acompañar a un autor a lo largo de muchos años y ver cómo va creciendo su historia. Pero el coraje que te da al llegar a ese final es de, o sea, mi cara fue de, no, no puede ser, no puede ser. Te quieres arrancar el cabello. Es de los peores finales de King. ¿Y Y hasta el, cuál sería el que más te gusta? ay, Dios. Ok. Creo que uno de mis libros consentidos, hermosos, fascinantes, y que mucha gente me dice, ¿es en serio, Malik? Joyland. Me Concuerdo. sigo, Es el único sigo, libro que me ha sacado lágrimas de King. exacto, eso. Por eso, es un libro real, lleno de emoción. Te saca la lagrimita traicionera. Joyland. Sí, de Joyland recuerdo mucho cuando conoce nuestro protagonista, precisamente a este niño, Ujú, todo el entorno que te dibuja, me gustó mucho y me recordó a un juego que tienen en Cementerio de Animales 2 semanas antes de que, bueno, este creo que sí, todo el mundo conoce la historia de que se muera el niño. Esos dos ujú. momentos, esos dos libros me parecen hasta cierto puntos parecidos en cuanto al emotivo. Fíjate que una de las escenas que yo más he amado en Joyland es la de la botarga. Cuando se ponen las pieles. Ajá. Ay, Dios, cómo lloré. Es hermosa. Sí, sobre todo porque tal vez yo no lo entendí bien, pero este cuate no era una persona con mucha confianza en sí mismo, Ujú, sobre todo por la relación de la que venía estando, y ujú, nadie quería hacer eso de ponerse la botarga. Y él lo ujú, hizo y ahí como que encontró algo que le hacía falta para ser un poco más feliz o más sociable, aunque sea con niños. ujú. Como que Y le es de, dio una razón de ser.
Ujú. Y es del mismo tipo de finales que nos enternecen como hicieron con La Milla Verde. Mm, A ese otro final fue de: "¡Ay! Mi corazón no está reaccionando". sí, aparte, John Coffey, yo creo que es el personaje mejor logrado de aquí. No sé si el mejor, pero sí el mejor logrado, Ujú, porque te enternece y te enoja lo que le ujú, pasa. ujú. Y eso creo que muy pocos autores lo pueden lograr. En especial Sí. con un personaje que tal vez no tiene muchas facetas, porque John Coffey no tiene tanta historia, tanto trasfondo, más allá de la propia historia de la Milla Verde. Pero aún así Ujú, con eso basta y sobra. ujú. Así es. Estoy de acuerdo contigo. No voy a decir otra cosa. Estoy de acuerdo contigo. No voy a afectar. Ali, pues muchísimas gracias. Okey. No, gracias a ti por darme la invitación, por estar en este gran espacio de las redes sociales, por darle una oportunidad a la literatura. Y yo, como siempre le he dicho, mis razones del para qué leer El Resplandor: uno, porque es un libro de horror real. 2, rompe todo el estereotipo del lugar embrujado. 3, te ayuda a entender los límites y alcances de la mente humana. Y 4, y es lo más importante, tiene uno de los mejores finales dentro del maestro del horror con los peores finales del mundo. De casi sus 80 obras, puedo decir que está entre el top 10 de sus mejores finales. Además de que yo siempre lo he dicho, tiene ya cuando, si quieres adentrarte a la Torre Oscura, referencias ahí a la torre por el ojito de sangre ahí de Randall Flagg. Así que, chicos, si van a leer El Resplandor, anoten esa parte del ojo de sangre con Loy el cantinero. Ojitos ahí. Lo apuntaré porque no he iniciado con la Torre Oscura y es una de mis metas próximas. Ah, Que por ahí tengo el con pistolero. calma. Ujú. Va El por mejor ahí. consejo que te puedo dar es calma. No, no vayas. Luego el otro, el dos, no. Porque te vas a abrumar, te va a doler la cabeza y en ocasiones no vas a entender nada. Sí, de hecho, Con no, calma. con ninguna saga creo que sea bueno leerla de un jalón, creo Ujú. yo. Sí, sí, no, no te preocupes. Todo con calma. Nos despedimos. Cuídense. Bye. Espero que les haya gustado el video. Ustedes saben que este canal no tiene un tema en especial, vamos a hablar de muchas cosas, y me ayudarían mucho suscribiéndose y dándole like a este video. Así que sin más, nos vemos en el próximo video. Bye.